Moisés y los gentiles. Ya. Vamos a hablar, y según la línea de lo que hemos ido viendo en la historia, de la influencia que tenía Shammai, ¿cierto? Que vimos que Shammai tenía influencia en los tiempos de Jesús. Eran ellos los que se encargaban de dar legislaciones. Por lo tanto, esa influencia se vio reflejada y evidente en los tiempos de Jesús y posteriormente a él. Lo primero que debemos saber que la Torá oral se fue traspasando de generación en generación. Esto es evidente. En la clase anterior vimos que Torá significa instrucción. Eso significa Torá, para que usted no se extrañe, ¿cierto? Significa instrucción. Y también dentro de esta instrucción hay una parte de ella que es oral, hablada. Y esta Torá oral se transmitió de generación en generación desde Moisés, Josué, los ancianos, los profetas, la gran asamblea, y toda esta Torá pasó a los rabinos y a lo que hoy también se conoce como el pueblo de Israel, y a los rabinos los líderes. Es importante entender esto, porque hay mucha información que nosotros tenemos de la Escritura que precisamente es oral. Ahora, apunte. Voy a decir otra palabra, otro concepto que usted lo puede escribir y lo puede apuntar. Tanaj, el otro día mencioné que era Tanaj. La Tanaj es la compilación y recopilación de libros del Antiguo Testamento. ¿Ya? Todo el Antiguo Testamento se dice en el hebreo como Tanaj, donde incluye los profetas, los salmos y también el Pentateuco. Otra palabra también y significado que me gustaría que también lo apunten es Talmud. ¿Qué es el Talmud? Contiene alajá y una parte de la Torah oral. Hay mucha información que el pueblo de Israel tiene, y precisamente en este libro, que son muchos libros llamados Talmud. Por otra parte está la alajá. ¿Qué es la alajá? Porque arriba dijimos que contiene alajá, pero ¿qué es la alajá? Para que usted también lo apunte. Camino de cómo llevar un mandamiento en la Torá. Y lo otro, hay otro libro que se llama Mishnah. Y este contiene libros del pueblo de Israel, historias pasadas más bien. También contiene leyes y Torá oral. Este libro se creó desde el siglo IV hasta el siglo VI después de Cristo. Eso es la Mishnah. Y como vimos, está el Midrash, que es la Torá oral, está el Talmud y está la Mishnah. Y hay muchos libros que tiene el pueblo de Israel que contienen toda esta Torá oral, que contienen estos mandamientos. Incluso el Talmud, como nosotros leemos las referencias, la Biblia nos dicen, Génesis capítulo 1, verso 2, por ejemplo, el Talmud se compone como tratados, hay una especie de tratados 52a, 52b. Esa es la forma en cómo se fue creando este Talmud, con comentarios rabínicos y mandamientos que ayudan al pueblo de Israel a comprender de mejor manera el mandamiento como tal. Así que es necesario que pueda escribir todos estos conceptos, y cualquier duda me pregunta. Entonces, la Mishnah, este libro que relata historias pasadas del pueblo de Israel, que son verídicas, que son información fidedigna, recordando que el pueblo de Israel contiene mucha Torah oral, relata esa influencia que tenía Shammai en el primer siglo. Uno de ellos que evidencia esto es Rabí Eliezer, quien fue un gran rabino, un gran erudito también, que le decían y lo llamaban Eliezer el Grande. ¿Por qué? Por la sabiduría que tenía en la Torá. Él fue discípulo de Yohanan ben Zakkai, a cuyo liderazgo se sometió
cuando aquel estableció una yeshivá, que era yeshivá, una escuela de Torá, una escuela de instrucción de Torá, luego de la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70 después de Cristo. Fue discípulo de Yohanan, Rabí Eliezer. Y a la muerte de Yohanan, no sé si por favor tendría la amabilidad de silenciar el micrófono, por favor, para que después los hermanos que vean las próximas grabaciones puedan escucharlo nítidamente. Muchas gracias. Entonces, a la muerte de Yohanan, Eliezer fue visto como una de las figuras más importantes de esa época. Incluso, ¿qué se decía de Rabí Eliezer? Que se pusieran en una balanza y en una esquina a Rabí Eliezer y pusieran en otra esquina a todos los judíos y a todos los sabios de Israel, la balanza iría hacia Rabí Eliezer debido a la sabiduría que él tenía. Entonces, vimos la influencia de Shammai. Ahora la oposición de Hillel. La casa de Hillel, la escuela de Hillel y el juez de Hillel tuvo la siguiente posición. Recuerda que Hillel era una escuela, una yeshiva, se refiere también como casa, y también Hillel como tal era un personaje, un juez. Y ellos tienen la siguiente posición en relación a los gentiles. Los gentiles no tienen que hacerse judíos, es lo que ellos decían. Deben convertirse de corazón a Dios, deben abandonar la idolatría y guardar los 7 principios dados a Noé. ¿Para qué? Para que ellos pudieran entrar en el mundo venidero. O sea, Hillel, que amaba a los gentiles, estas cosas enseñaba en esos tiempos. Enseñaba a cómo abandonar la idolatría, que no tenían que hacerse judíos, sino que tenían que guardar los preceptos dados a Noé, que eran dados para la humanidad, que también en próximas clases los vamos a ir viendo, los que se conocen como leyes para los Bene Noach, Noach quiere decir Noé en hebreo, que también son necesarios que nosotros los conozcamos. Y principalmente, Hillel enseñaba, en el primer siglo, enseñaba a los gentiles, que ellos no debían, que ellos podían acercarse al Creador mediante estos 7 principios. Y además podían tener la vida eterna y entrar en el mundo venidero siempre y cuando se les enseñaran estos preceptos. El tribunal de Hillel tenía una actitud distinta a lo de Shammai. Y fue aquí en que nacieron de este tribunal conceptos muy importantes que después los vamos a ver en las escrituras. Nació el concepto de justos como Goyim Sadikim. La palabra Sadik, para que usted también la pueda aprender, significa justo en hebreo. Y cuando habla de Sadikim se refiere a los justos en plural. Goyim Sadikim se le decía a los gentiles, lo que estableció este tribunal de Hillel. También se le conocía a los gentiles como los prosélitos de la puerta. ¿Por qué se le conocía así? Porque dentro de la sinagoga, como bien lo vimos en la historia y en la palabra de Dios, los gentiles compartían juntamente con los judíos, estaban con ellos, escuchaban de las enseñanzas de los rabinos, a cómo ellos debían guardar los 7 preceptos, y también escuchaban de la hermosa Torá que hoy en día estamos aprendiendo. Y los prosélitos de la puerta, ¿por qué se le dice así? Porque los gentiles se ponían a escuchar al lado de la puerta. Imagínese usted ahora en su mente una estructura como nuestra iglesia, ¿verdad? Para que usted lo pueda entender. Adelante estaban sentados los de la circuncisión. Aquellos que desde pequeños eran judíos. Al medio estaban sentados los que se habían convertido
al judaísmo, que eran gentiles, pero ahora tenían un estatus mayor como judíos que se habían convertido al judaísmo, que habían pasado por estas leyes estrictas que tenía Shammai para convertirse. Y al final de esta estructura en ese tiempo que había en realidad en la sinagoga, estaban los gentiles, casi allá en la puerta. Esa es la estructura que ellos tenían. Por otro lado, también se le llama justos entre las naciones o temerosos de Dios. Hasidei Haolam, justos entre las naciones, se le decía a los gentiles. Estos conceptos que vimos se introdujeron como normativas, como leyes en el judaísmo en ese entonces, y que fueron expuestas mediante un gran rabino que se conoce como Maimónides, también se le conoce como Rambam, era una gran autoridad judía de la Edad Media, del origen español, nacido en Córdoba, España, en el siglo VII. Y este rabino Maimónides ejerció una gran influencia en la diseminación del conocimiento de la Torá por sus grandes trabajos de sistematización de las escrituras en su gran obra Mishnah Torah. Entonces ahora vamos a la escritura. ¿En qué momento se habla de estos hombres justos? Que lo vamos a ver también en el Nuevo Testamento. Los gentiles, hermano querido, asistían a la sinagoga en el primer siglo. Ellos aprendían con los judíos las 7 leyes. No sé si alguien, por favor, podría silenciar su micrófono, por favor, tenga la amabilidad, para que podamos, no se pueden escuchar los ruidos externos. Muchas gracias a todos. Entonces, los gentiles asistían a la sinagoga, no asistían a una iglesia. El concepto de iglesia, mi hermano querido, se vino a crear con el pasar de los años. Pero Jesús estaba en la sinagoga, incluso si usted lo puede ver en la escritura, Jesús mencionaba que estaba en la sinagoga. Todos ellos estaban en la sinagoga. Pero hay un concepto que Roma tergiversó y que cambió y que lo llamó como iglesia. Y nosotros hoy pensamos que la iglesia hoy en día es arriba hasta el púlpito, quizás atrás el coro, y todos los hermanos escuchando al frente al siervo de Dios. Ese no es el concepto de iglesia que nosotros conocemos hoy en día. No es el concepto de sinagoga que realmente eran que los discípulos estaban en ese entonces. Es un concepto totalmente distinto cuando hablamos de iglesia. No es el genuino y el real que tenía el pueblo de Israel en ese entonces. ¿Y qué pasó? Cornelio era un gentil que iba ¿a dónde? A la sinagoga. Jesús estuvo en la sinagoga, los apóstoles enseñaban en las sinagogas y así sucesivamente. ¿Y cómo eran conocidos estos gentiles? Como temerosos y justo entre las naciones. Y vamos a Hechos 10, capítulo 1, Hechos 10, verso 1, 2 y 22. Y había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italia, piadoso y temeroso de Dios. Actualmente se habla y se enseña de Cornelio, que era un hombre piadoso, ¿verdad? Que daba caridad, un hombre temeroso, pero nos enseña de dónde él viene y quién era precisamente. Él era un gentil, era un temeroso, como lo vimos recientemente. A ellos de esa forma se referían a los gentiles. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido las instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Aquellas legislaciones que había tenido estos hombres de Dios
de que a los gentiles se le llamase temerosos de Dios o justos. También vemos cuando Pablo y Bernabé están en Antioquía. Y eso está en Hechos 13, versos 15, 16 y 26. Y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga, de nuevo estamos entendiendo esto, que no es hoy en día lo que vemos como iglesia. Nosotros, nuestra iglesia, vamos a alabar, a bendecir a Dios, pero el concepto de sinagoga hoy en día, ellos iban exclusivamente a estudiar y a escuchar de la Torá, que era lo que ellos estudiaban. Los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas. Aquí hay otro aspecto clave. Pablo también era un rabino, porque no cualquiera entraba a una sinagoga y hablaba. Imagínense, vimos que a los gentiles le era muy difícil convertirse al judaísmo. ¿Y por qué Pablo hace silencio y se pone a hablar? Porque él era un rabino. Se nos enseña, no, es que Pablo el apóstol, Pablo el maestro y un sinfín de cosas. Pero no se enseña ese concepto hoy en día de que Pablo era un rabino, por eso tenía la autoridad de hablar. Incluso Jesús, cuando dice la escritura que Jesús levantó el rollo y leyó en Isaías, no cualquiera también tenía esa potestad de hablar y dirigirse a la congregación, a la comunidad, a la sinagoga, a los hombres que participaban. No cualquiera podía hacerlo. Tenía que ser una persona que tenía autoridad. ¿Y por qué Jesús leyó el rollo? Porque Jesús también era rabino. Y no cualquiera podía hablar. Y después, cuando estudiemos de Jesús, mi hermano querido, estos conceptos de rabinato, quien fue Jesús también, los vamos a ir viendo en las clases de la verdadera identidad de Yeshua. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. Verso 26, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios. Se está refiriendo a Abraham, a los judíos, y a los en que vosotros, los temerosos de Dios, a los gentiles. Y aquí hay otra evidencia, como la que hemos visto en otras clases, de que los gentiles compartían y estaban juntamente con los judíos. Y que usualmente en la actualidad no se enseña. Se pasa por alto esto, mi hermano. Se pasa por alto la historia. Es relevante estudiar la historia, porque así, de esta forma, vamos a entender mejor el contexto de todo. Ahora Pablo estaba en Corinto. Hechos capítulo 18, versos 7 y 8. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Ahora, hablamos recién de las leyes noédicas o noágidas que se conoce en las palabras hebreas. Como dijimos en un principio, y él amaba enseñarle a los gentiles de las leyes noédicas. Incluso el pueblo de Israel maneja cómo nosotros que somos gentiles debemos aprender y cuán importante es que aprendamos de ellos, porque ellos manejan toda la Torah oral en cómo un gentil que somos nosotros debemos cumplir o hacer un mandamiento. Entonces, ¿a qué se refiere estas leyes noédicas que nos competen? Se hace referencia a las 7 leyes, que son principios de conducta en los cuales nosotros como gentiles debemos conducirnos. Además, son principios éticos, morales, jurídicos. 6 de estos leyes que están en Génesis 9 y que después se confirman en Hechos de los Apóstoles, 6 son de carácter negativo, no harás, y uno de ellos es positivo, cuando dice harás. Este último establece la responsabilidad de constituir cortes de justicia que establezcan el orden y la paz.
todos estos temas de las leyes noédicas también las vamos a ver en clases posteriores de cuáles son las que nos competen como gentiles. Así que si tiene duda de esto, lo vamos a ir viendo, no se preocupe, lo vamos a ir viendo en próximas clases. Y según el tema principal que estamos viendo de Moisés y los gentiles, el Talmud nos va a revelar mucha información. Así que no se asuste que ahora en estos versos que vamos a leer en esta página completa, que me di el tiempo de que podamos apreciarla en esta PPT, el Talmud habla de estos 7 mandamientos, de las leyes noédicas. En los días de Jesús, incluso del apóstol Pablo, estas leyes se consideraban como ley de los gentiles. Ahora nosotros, ¿por qué no sabemos? ¿Por qué no sabemos cómo cumplir las leyes noédicas? ¿Por qué nunca escuchamos esto, hermano, en nuestra iglesia? ¿Por qué no tenemos información de esto? Porque toda esta información y contenido lo tiene el pueblo de Israel. Es más, hoy en día más que nunca los judíos están saliendo a las naciones, a los gentiles, a enseñar los preceptos para nosotros los gentiles. Hoy en día está habiendo una verdadera revolución de la Torá, hermano. Por eso que hoy en día nosotros estamos aquí, porque esta Torá nos alcanzó también a nosotros por la misericordia del Eterno. Amén. ¿Y qué dice el Talmud? En el Tratado de Sanedrín 56a. Aquí usted se va a dar cuenta cuán importante es que nosotros aprendamos más también. Si bien la Biblia es importante, el Antiguo Testamento es importante, la Tanaj, el Antiguo Testamento Nuevo, la Torá, pero el Talmud nos contiene esta Torá oral y mandamientos para entender de mejor manera el mandamiento como tal. ¿Y qué dicen? Nuestros rabinos enseñaron 7 mandamientos. Fueron dados a los descendientes de Noaj, válidos para toda la humanidad, los cuales son establecer corte de justicia, prohibición contra la blasfemia, idolatría, adulterio, asesinato, robo y de comer la carne de un animal que todavía vive. Ahí está, nos está enseñando, este Talmud nos está enseñando cuáles son esas prohibiciones. Otro rabino, Hananías ben Gamaliel, dijo, también se le ha prohibido beber la sangre de un animal. Otro rabino, Hidka, dijo, también les ha sido prohibido castrarse. Otro rabino, Shimón, añadió, y hechicería. El Rab José dijo, todo lo que está mencionado con relación a la hechicería es también prohibido a los descendientes de Noaj. Es decir, no habrá en ti quien pase a su hijo o a su hija o a su hijo por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni quien consulte a los espiritistas y a los oráculos de los gentiles, ni a los muertos. Porque cualquiera que esté envuelto en estas prácticas es repulsivo al Eterno, y por estas cosas repulsivas es que el Eterno arroja a estas naciones delante de ti. ¿Dónde está esto? En Deuteronomio 18:10. En una clase mencionamos también cuando Jesús enseña a sus discípulos a legislar, le dice, todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, está enseñando a sus discípulos como tal de la legislación. Y cualquier legislación que establezca un rabino en el pueblo de Israel, en la tierra, es hecho y en los cielos también. Entonces, lo que mencionan los rabinos se refieren a la misma palabra de Dios, pero añadiendo con mayor luz las cosas que competen y las cosas prohibidas. Pues el Eterno no habría castigado a esas naciones de no haber hecho todas esas cosas. ¿De qué verso entonces se derivan los 7 mandamientos? El Rab Yohanan dijo, del verso que dice, porque en la Torá, la palabra dice o diciendo implica la transmisión de un mandamiento de generación a otra. Porque la misma porción que hemos leído, porciones anteriores, cuando la palabra se refiere
dice o diciendo se refiere a esta transmisión oral, a esta Torá oral. Entonces, mencionando lo que dicen los rabinos, que son importantes, que nos ayuda a nosotros a comprender. Moisés estableció un decreto. Dentro de los 613 mandamientos, también hay decretos para los gentiles. Están ocultos nomás. Entonces Moisés estableció un decreto que cada judío era responsable de enseñar las 7 leyes noédicas o noágidas. ¿Y qué pensó Shammai? Que ni siquiera con las leyes noédicas los gentiles tendrían esperanza. En cambio, Hillel enseñó lo contrario. Entonces, por eso es que vemos la escritura en Mateo 23:15, cuando Jesús acusa a los fariseos. Porque recuerde que Shammai estaba apoderándose de todo esto, de este control que tenía. Y Jesús lo acusa en Mateo 23:15. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Evidentemente aquí Jesús no se está refiriendo a este movimiento de Hillel, sino a la casa de Shammai. ¿Por qué? Porque en ese entonces estaba sentado en la silla de Moshe. ¿Por qué quiere decir esto, hermano? ¿Qué quiere decir silla de Moshe? Quiere decir que ellos tenían el control legislativo, de que lo que ellos que decían y decretaban debía hacerse así. A eso se refiere silla de Moshe. Incluso Jesús también en la escritura se refiere a ello. Ustedes están en la silla de Moshe. Quiere decir que ustedes tienen la autoridad, la potestad ahora para legislar. ¿Y qué vemos aquí? Que Shammai realmente era un enemigo de aceptar las conversiones. En cambio, Hillel apoyaba juntamente con las 7 leyes noédicas. También es importante recordar que Pablo, mire aquí, para que vayamos entendiendo quién era Pablo, que también fue un rabino. Pablo estudió a los pies de Gamaliel. ¿A cuánto le suena a Gamaliel? Ahora, ¿quién era Gamaliel? Era descendiente de Hillel. Por eso que Pablo tenía esa misma línea de pensamiento y también amaba a los gentiles. Ahora vamos entendiendo la escritura. Incluso Pablo enseñaba de la ley. Incluso él mismo decía que en ese entonces había introducido un gran misterio que antes no había sido revelado, el cual vamos a hablar a continuación. ¿Y qué pasó con Jesús? Vimos que Shammai ponía piedras y le enseñaba. ¿Y qué pasó con Jesús ahora? Jesús introdujo un tipo de conversión que nunca antes fue conocida en Israel. Debido a esta calidad de conversión que recibía los beneficios de los méritos del Mesías, el Mashiach, como se dice en hebreo, el maestro, el rabí, en su posición de juez de Israel, y a quien el Padre le había dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, determinó que cuando un gentil se convierte al Eterno, por su nombre, por el nombre de Jesús, es sacado del olivo silvestre e injertado contra naturaleza en el olivo natural. Esto es tremendo. Solamente por la fe en Jesús somos injertados en el olivo y obtenemos esta savia. Y cuando somos injertados en el olivo y cuando somos coherederos de las mismas promesas de Abraham y toda esta bendición, también somos partícipes, y a lo mejor esto le puede ocasionar un poco de ruido, hermano, también somos partícipes de sus bendiciones y de la fiesta que el pueblo de Israel celebra. Aquí hay misterio, hermano, tremendo. Esto en cualquier momento, en clase futura, vamos a aprender un sinfín de cosas.
cuando vayamos aprendiendo de la fiesta del pueblo de Israel. Y no es una simple fiesta, hermano. Tiene un aspecto espiritual. Y cuando entramos al aspecto espiritual, hermano, usted va a quedar con la boca abierta. Porque es tanta la luz que hay en cada fiesta del pueblo de Israel, es tanta la revelación que desciende, es tanta la santidad que hay en una fiesta, e incluso es tanto el poder de Dios que hay en una fiesta en el pueblo de Israel, que es importante que también conozcamos y experimentemos. Cuando somos injertados, también somos injertados a esta fiesta del pueblo de Israel, no como un judío, obviamente, para que no se asuste, pero sí como un gentil. Incluso los rabinos también tienen legislaciones de cómo un gentil debe entrar o puede entrar a una fiesta del pueblo de Israel, ya sea Pesaj, ya sea la fiesta de la Pascua, como se le conoce, ya sea el día de Shabbat, que es el día sábado, que se conoce, o el séptimo día, todas estas fiestas, hermano, que más allá también vamos a ir hablando. Entonces, vamos ahora a otra referencia importante. Y antes de eso quiero mencionar, por lo tanto, la palabra de Jesús. Esta enseñanza de los decretos incluso de Shammai y de Hillel. De Shammai porque hacía más sencillo y fácil para un gentil hacer su conversión. Este decreto que vimos recién, de que por creer en Jesús accedíamos y éramos injertados al olivo, superaba todos los decretos de Shammai y de Hillel. De Shammai, ¿por qué? Porque hacía incluso más sencillo a un gentil convertirse, quitando del camino las piedras innecesarias de Hillel. ¿Por qué? Porque hacía que los conversos, miembros de la familia de los santos, no fueran simples amigos, oyentes, como lo vimos, no simples amigos, sino ahora bajo la figura de Bene Noach o hijos de Noé. De hecho, Pablo afirmaría luego que esta bendición dada a los gentiles es un misterio que en otras generaciones no se había dado a conocer a los hijos de los hombres, como ahora no es revelado en la Escritura. Como vemos, debido al factor Mesías, los gentiles que hacen la conversión no son vistos como linaje de Noé, sino descendencia de Abraham y por extensión copartícipes de la promesa. ¿Y dónde está esto, hermano querido? Está en Efesios 3, del verso 1 al 6. Y dice así: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo, por vosotros los gentiles. Aquí está más claro que el agua. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea, nosotros los gentiles somos coherederos y miembros del mismo cuerpo, donde Dios destruyó, donde Jesús destruyó ese muro de separación y nos hizo uno solo, como lo leímos también en la clase anterior. Y además somos copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. ¿Y qué dice en Galatas 3:29? Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según las promesas. Qué tremendo esto, hermano. Entonces las palabras de Jesús y del apóstol Pablo parecieran, hermano, atentar contra el judaísmo o contra la ley. No fueron dirigidas contra el judaísmo de los profetas, sino contra
Shammai y sus decretos. Y en el caso de Pablo, no contra Moisés, sino contra la ley de Noé como insuficiente para la salvación de los gentiles. Ignorar el judaísmo, hermano, de esos tiempos del siglo I, vamos a errar en muchas interpretaciones de la palabra de Dios. Si nosotros no entendemos la historia, nos vamos a conocer el judaísmo de aquellos días. Y por lo tanto vamos a interpretar con una mentalidad del siglo XXI y nos vamos a equivocar, vamos a errar. Por eso es importante nosotros que con estas herramientas y este conocimiento que estamos teniendo, vamos a leer bajo el lente adecuado qué factores es importante considerar en relación al contexto y el judaísmo de Jesús en aquellos días. Ahora, ¿qué pasó, hermano? Porque de repente vimos que los gentiles estaban juntos, juntamente con los judíos. ¿Qué pasó? Hubo una lejanía de los gentiles de sus raíces judías. Según la historia, todos sabemos que el templo y Jerusalén fue destruido en el año 70. Incluso había comenzado años antes, donde los judíos tuvieron esa guerra contra el Imperio Romano. Pero ya en el año 70, definitivamente es destruido el templo y Jerusalén. ¿Y qué pasó con esos conversos gentiles de las distintas ciudades del Imperio Romano? Comenzó a nacer un proceso de alejamiento de sus raíces judías. Y es lo que hoy en día también vemos en el siglo XXI, donde estamos muy alejados del pueblo de Israel y muy ajenos. Entonces, entre el siglo I, o sea, entre el siglo II al III, los gentiles ya se habían divorciado totalmente de esta savia judía, esta savia hebrea. ¿Y qué pasó? Se transformaron en un movimiento separado de Israel, separado de la enseñanza del Rabí Yeshua, del Mesías, y también separada de los discípulos originales del Maestro. Eusebio, el historiador, menciona algo importante. Y lo primero que hay que destacar, no olvidar que los primeros líderes de la iglesia, se le mencionaba como iglesia primitiva. Y la iglesia primitiva no es lo que vemos hoy en día o como se conoce la iglesia del 1910, ¿no? No es esa iglesia. En realidad se refiere a estos judíos que en el primer siglo recibieron esta persecución, mencionando, como dije, que los judíos se rebelaron contra Roma y ahí donde fue esta gran persecución. Y donde dijo Jesús también que no iba a quedar piedra sobre piedra, aquella profecía que dijo. No mencionar que la iglesia primitiva, hermanos, todos fueron judíos, esto según la historia, según lo que íbamos viendo en el Nuevo Testamento, según lo que dice el Talmud y distintos historiadores, muchos de ellos fueron de la iglesia primitiva judíos. Eusebio era un historiador cristiano del siglo IV y que ha dejado un testimonio valioso que dice: la iglesia en Jerusalén al principio fue formada por los de la circuncisión. Usted lo puede incluso buscar a Eusebio, el historiador. Luego unieron los gentiles cristianos, pero al comienzo consistió de fieles judíos que continuaron desde los días de los apóstoles hasta la destrucción de Jerusalén. Otros historiadores, como Sipo y Epifanio, estos también fueron historiadores irrelevantes en distintas épocas que evidencian esto. Por su parte, un documento histórico del segundo siglo se nos confirma lo que es evidente en el libro de los Hechos, que Jacob, el hermano de Jesús, vino a ser el nazi, o más bien el presidente del movimiento de Jesús, que eso también está en los Hechos de los Apóstoles.
Pero luego de la muerte de Jacob, Hegesipo, el historiador mencionado por Eusebio, nos informa que los apóstoles seleccionaron al emisario Simeón, pariente de Jesús, como el nazi o el príncipe o líder principal del movimiento. Luego Epifanio completa esta lista, que menciona los siguientes 13 líderes judíos que se mantuvieron al frente de la comunidad en Jerusalén hasta la Segunda Guerra de los Judíos, que fue entre los años 132 y 135 después de Cristo. Y esta lista aparecen las siguientes eminencias, que todas estaban bajo la circuncisión. El Sadik, que dijimos que era Sadik, justo, Saqueo, Toblas, Benjamín, Johanán, Matías, Felipe, Sénaca, Sadik, Efraín, Joseph y Judá. Esto significa que siempre, hermanos, siempre hubo presencia judía en lo que fue conocido como cristiano en la iglesia, como se conocía también como la iglesia primitiva, al menos hasta el año 135. Entonces, cuando hablamos de iglesia primitiva, tengamos cuidado. En realidad nos estamos refiriendo a los judíos que fueron perseguidos. Judíos. Esta sería la clase de hoy, mi hermano querido.